¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Open Smash y el día de hoy os traigo una tier list de cartas de hechizo, de spell cards. Se me ocurrió el otro día estando en stream y dije, ¿por qué no? Puede ser buena idea, puede ayudar tanto a nuevos jugadores como a orientarse un poquito más a los jugadores veteranos ya con más experiencia. Os tengo que decir que este vídeo es el que más me ha costado de grabar, así que espero que os guste y sobre todo que os sirva. Vale, pues empezamos ya, gente, sin más rodeos. Vamos a ir de izquierda a derecha, de menos calidad a mayor calidad. Y lo primero es la curación. La voy a poner en tier B porque es una muy buena carta, sinceramente. Te cura aproximadamente el 60% de la vida, pero es una carta muy circunstancial. Con esto que quiero decir que depende el momento de la partida en el que estés. Aviso que esta tier list se va a basar sobre todo no tanto en lo individual, sino en el juego en equipo, en el impacto en partida, ya sea en equipo aliado como en equipo enemigo. Esta carta te puede ayudar a mantener la presión, a seguir pusheando, a mantenerte firme en la línea o en la posición en la que estés, y también te puede salvar de algunas que otras situaciones. Luego tenemos la velocidad de movimiento. La voy a poner también junto con la curación instantánea porque es una carta que, repito, no tiene un impacto en partida a nivel grupal. Es más, a nivel individual también tienes que saber cuándo tirarla, pero para mí es una carta muy interesante que, por ejemplo, en personajes que entran, hacen el daño y mueren, como podría ser Bacon, como podría ser sobre todo Dark Choco, esta carta lo que te facilita es poder entrar en la fight y poder llegar a salir. También tener mucho más movimiento por el mapa, más control y poder hacer más roaming entre líneas. Y luego tenemos el imán. Lo voy a poner obviamente en tier D, ya que es una carta que tiene impacto cero en la partida. Es una carta que solo sale en un específico modo junto con otras cartas que veremos a continuación. Y sinceramente para mí es una carta que si no estuviese tampoco la echaría nadie de menos. Y ahora tenemos el escudo. Lo voy a poner en tier C y lo pongo aquí básicamente porque el escudo que te otorga este hechizo no lo veo tan relevante como para que esté en un tier superior. Sí que es cierto que, como digo siempre y todos sabemos, en determinadas situaciones te puede llegar a ayudar o salvar la vida, pero no son cartas tan relevantes como pueden ser las que vais a ver en tier A, tier S o incluso tier B. A continuación tenemos la Shockwave. La voy a dejar en tier B junto con estas dos porque también son cartas que tienen impacto en la partida, así que la Shockwave tiene que estar en tier B ya que es una carta que te da mucha supervivencia y te da mucho control de mapa también. Aparte también que puedes frenar un engage del enemigo. Y luego tenemos la Sticky Trap, o sea, la trampa pegajosa. La voy a poner en tier C. Estaba pensando también en ponerla en tier B, pero sí que es cierto que actualmente todos los personajes que tenemos en el juego tienen dashes, tienen saltos, tienen muchos movimientos, a lo que esta trampa se puede esquivar bastante fácil. La reducción de velocidad de movimiento no me parece tan relevante como para ponerlo en un tier superior. Y ahora pasamos con las calidades épicas. La primera carta que tenemos es la de mejora de ataque, que obviamente tiene que estar en tier A, ya que esta carta te mejora muchísimo el porcentaje de ataque y para mí es una carta que viene excesivamente bien. Sobre todo en personajes de ráfaga como puede ser Rai, entre comillas, como pueden ser String o como puede ser Melón Soda. Ahora tenemos por aquí la tormenta de arena. La voy a poner también en tier C, ya que es una carta que si te toca siendo un thrower, siendo un tirador, siendo un personaje squishy, no te va a servir de nada, ya que con esta carta tienes que estar a melee. Es una carta muy circunstancial junto con esta y esta misma. Aparte, el daño que hace tampoco me parece tan relevante. Y luego tenemos una carta que le gusta a mucha gente, incluyéndome a mí, que es la abeja. Es una carta que hace daño, es una carta que marca al enemigo y es una carta que ralentiza al enemigo. Me parece una carta bastante fuerte. Y luego tenemos por aquí una carta que nerfearon muchísimo, pero que para mí tiene que estar en un tier muy alto, ya que, como he dicho, es una carta que tiene mucho impacto en partida, mucho impacto grupal, y es una carta que aunque le hayan reducido el daño de acción, o sea, el radio de acción, perdón, en un 30%, me sigue pareciendo una carta muy rota, que sí que de verdad que esta carta puede dar la vuelta a una partida. Luego tenemos el hechizo de encogerse, de hacerse pequeñito. Lo voy a poner en tier C y no lo pongo en tier D, ya que gracias a este hechizo puedes hacerte pequeñito, tienes un poquito más de velocidad de movimiento, puedes llegar a esquivar al enemigo, puedes meterte un poquito por zonas en las que no podrías meterte con el tamaño natural, pero sinceramente es una carta que para mí es totalmente irrelevante y aporta cero a la partida.
Al igual que esta carta que sí que la voy a poner en tier D porque es una carta que me parece totalmente inútil, es una carta que muere de un básico y es una carta que no aporta nada. Hay en partidas que te puede servir, hay en otras que no, pero en el 99% de las partidas esta carta no te va a servir de absolutamente nada. Y por aquí tenemos una carta que también me gusta muy poco y es el vampirismo. Esto es básicamente el robo de vida. Esta carta es muy circunstancial. ¿Por qué lo digo? Porque esta carta solo sirve para los DPS, los que metan mucho daño en un periodo corto de tiempo, como puede ser la ulti de Peach, como puede ser personajes de ráfaga, como String, como Rai entre comillas, como Melón Soda. O sea, si no tienes mucho DPS, esta carta ni siquiera la vas a notar y por eso mismo la pongo en tier C. Y luego tenemos la velocidad de la tortuga, obviamente la vamos a poner en tier D junto con el imán, ya que es una carta que solo sale en un mapa, es una carta que tampoco marca la diferencia en partida y obviamente para mí tiene que estar en tier D. Y ahora tenemos los meteoritos de caramelos, lo voy a poner en tier A, incluso lo podría llegar a poner en tier B, pero lo voy a dejar aquí ya que es una carta que te da mucho zoneo, ¿de acuerdo? También te da bastante daño, te da no-caps y te da control de zona. Por ejemplo, si estás en drop de beat y tiras esta carta, te puede venir excesivamente bien. Y ahora tenemos el Coliseo, lo voy a poner en tier B. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque es una carta muy circunstancial y la tienes que saber tirar muy bien, junto, por ejemplo, con la Shockwave. Si un aliado estáis jugando, por ejemplo, en drop de beat y te tira mal el Coliseo, tú puedes no llegar a entrar en zona por culpa de ese Coliseo mal tirado. O aparte, te pueden tirar un mal Coliseo y quedarte encerrado con los enemigos. O sea, es una carta que es muy circunstancial y es una carta que requiere de bastante skill y de estar muy atento en la partida. Y ahora pasamos con las últimas tres cartas. El aliento del dragón tiene que estar para mí en tier S. Sí que es verdad que es una carta que está nerfeada, pero tiene un rango de acción que se pasea todo el mapa. Aparte, la anchura del dragón es increíble. Tiene mucho daño, aplica quemadura, zonea mucho y tiene algo para mí muy interesante en cuanto a macro. Quita los arbustos del mapa. Por supuesto, otra carta que tiene que ir en tier S es el hacerte gigante. Es una carta que te aumenta todas las estadísticas, te aumenta el tamaño, te aumenta la vida, bueno, la vida te la recupera y aparte te aumenta el alcance. Para mí es una carta totalmente rota que te puede dar la vuelta a la partida junto con esta y esta. Y por último, gente, tenemos la ola. Este hechizo ya os aviso que para mí puede estar tanto en tier A como en tier B. Lo voy a dejar en tier B. ¿Por qué? Porque hay un pequeño dato sobre esta carta junto con la Shockwave y es que si tienes un muro detrás no empujas a nadie. Sí que es verdad que haces ese pequeño daño pero no empujas a nadie. Así que es una carta junto con estas dos de aquí que son muy situacionales y tienes que saber cuándo tirarlas. También, ¿por qué lo pondría en tier A? Pues porque es una carta que tiene un rango de acción de todo el mapa junto con el dragón también y que en determinadas situaciones empuja mucho al enemigo y te puede dar la partida. Así que para mí esta carta podría estar tanto en tier B como en tier A. Lo voy a dejar en tier B. Y hasta aquí la tier list, gente. Espero que os haya gustado mucho, que os sirva sobre todo. Cualquier cosa, como digo siempre, me la dejáis en comentarios y gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy grande. Chao, chao.